Bienvenido o bienvenida a esta nueva cápsula de mentalidad y negocios. Odio mi trabajo, ¿qué hago? Acá vamos a hablar sin pelos en la lengua. Seguramente si estás viendo este video, si llegaste acá, sea porque llegaste por mis redes o porque pusiste odio mi trabajo, ¿qué hago en YouTube? Y estás acá, vamos a ir al grano. De acá te vas a llevar una estrategia para vos que estás hoy en un trabajo y no te gusta, que empieces a accionar. Si sentís que en este momento tenés un trabajo que está mal pago, que no te alcanza el dinero para nada, que por otro lado estás haciendo algo que te gusta quizás, pero que no está retribuido monetariamente, o por otro lado estás en un trabajo que odias, que detestás, no te gusta tu jefe, te maltratan tus compañeros, lo que sea, y querés que eso cambie, llegaste al video. Así que te invito a prepararte un mate si sos de Argentina o Uruguay, si no sos de acá, que te prepares un café, un té, lo que vos quieras, y vamos a darlo absolutamente todo en esta clase para que vos te lleves un paso a paso de cómo accionar y por otro lado que te lleves como los hacks mentales que necesitas tener para realmente poder cambiar esa situación en la que estás. Alerta spoiler, se puede cambiar. No me importa la crisis por la que esté atravesando tu país, ni la crisis mundial, sino lo que vos pensás acá. Porque yo sé que en este momento puedes estar diciendo, no, bueno, pero la crisis influye. Influye, pero más influye lo que nosotros pensamos. Y así como hay personas en las crisis que se caen, como hablábamos en el episodio anterior, hay otras que se levantan, renacen y que incluso tienen el mayor crecimiento durante esa crisis que para otros arrastra. Entonces, hay cosas que nos van a influir, lógicamente, como el contexto político y socioeconómico, mundial, nacional, entre otras. Ahora, también hay cuestiones que están más bajo tu control, que tienen que ver, que están bajo tu control en realidad, que tienen que ver con dónde vos pones el foco. Y la estrategia que te vas a llevar acá es para que vos realmente puedas empezar a tomar decisiones distintas que te lleven a resultados diferentes y que sea tangible. Entonces, si esto que decíamos, si hoy sentís que no está alineada la paga, que no te alcanza el dinero para nada, que no te gusta el trabajo, que quieres cambiar, bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? Los vamos a empezar a ver juntos a partir de ahora. Cuando vos estás en una situación en la que querés que tu trabajo cambie, sea porque querés cambiar de trabajo, porque querés cobrar mejor o lo que sea y no sabes por dónde empezar, el primer paso clave, fundamental, es que vos tengas un registro de ingresos y egresos. No me importa si ganás menos de $200 mensuales o si estás ganando arriba de 5.000, no tiene nada que ver. En este canal vamos a hablar de dólares porque más allá de que me siguen muchos argentinos, me siguen muchas personas de otros lugares del mundo, así que vamos a unificar la moneda en dólar. Ahora, ¿qué es lo fundamental? El primer paso es que vos tengas un registro de ingresos y egresos. Y acá puedes estar pensando, bueno, pero si yo lo que quiero es cambiar de trabajo, ¿en qué me tendría que interesar esto o porque esto sería prioridad? Bien, yo quiero que acá te lleves toda la sabiduría posible. Así que vamos a arrancar con nuestra primera clase. Con nuestra primera clase, no, con nuestra segunda clase, pero el primer punto. Bien, primer punto y fundamental que quiero que te lleves es esto de tener claridad de tus ingresos y egresos, ¿sí? ¿Por qué esto es tan importante? Ingresos y egresos. Porque esto va a determinar, a ver, hay una cuestión que ojalá nos enseñaran esto en el colegio y que lamentablemente no ocurre, que es que para vos empezar a tomar decisiones diferentes, primero lo que tienes que hacer es tener una gestión mínima de tu dinero, ¿sí? Mínima, básica. Y la mínima básica, mínimo básico viable, es el que vos puedas tener el registro de estos ingresos egresos. Es decir, cuánto dinero te entra mensualmente y cuánto dinero te sale mensualmente. ¿Bien? Entonces, a ver, acá hay cuestiones como más individuales, ¿no? Que, a ver, si vos tenés un ingreso que vos ya sabés que cobras X cantidad de sueldo mensualmente, tenés un ingreso fijo, si tenés un ingreso variable o tenés un fijo más comisiones, todo va a depender. Ahora, lo que a mí me interesa es que vos tengas una planilla
práctica, así sea un cuadernito, ¿sí? Un cuadernito que no uses, una libretita chiquitita que te hayas comprado en un kiosco por 2 mangos, pero que a vos te permita llevar un control y un conocimiento de cuáles son tus ingresos y de cuáles son tus egresos mensualmente. Dentro de estos egresos, y sin meterme en darte una clase de finanzas personales, vamos a plantear 2 cuestiones. Dentro de estos ingresos están los fijos y dentro de estos egresos también están los variables. Entonces, estos fijos, ¿sí? Pueden tener que ver, por ejemplo, alquiler, luz, gas, agua y demás, y los variables con cosas que van variando, por ejemplo, la comida, por ejemplo, no sé, un turno en el médico, cosas que no tenés mensualmente y que justamente por eso se llaman variables. Ahora, lo que a mí me interesa de esto fundamental es que vos empieces a tener una gestión de cuáles son tus ingresos y egresos y un conocimiento de ello. ¿Por qué esto tendría que ser importante si vos lo que querés es cambiar de trabajo o irte del lugar donde estás? Porque esto lo que te va a dar es claridad de cuánto necesitas como mínimo mensualmente. ¿Por qué? Porque te va a permitir saber cuáles son tus ingresos mínimos si quisieras ahorrar para cambiarte de trabajo, cuánto dinero necesitas por lo menos mensualmente para vivir, ¿sí? Y esto te va a permitir a la hora de tomar decisiones, sea que vas a montar tu negocio y empezar a trabajar sobre ello, o que vas a cambiar de trabajo, lo que sea, vas a tener claridad de cuánto es lo mínimo que necesitas mensualmente. Entonces, cuando yo tengo claridad en mis ingresos y en mis egresos, las decisiones que voy a tomar alineadas a estos cambios que quiero generar son mucho más claras. ¿Por qué? Porque empiezo a tener objetivos claros, ¿sí? Empiezo a saber cuál es mi ingreso mínimo y a su vez cuál es el ingreso mínimo que necesito, cuál es el egreso que estoy teniendo. Muchas veces pasa que ganamos bien pero se nos va el dinero o que sentimos que por ahí no estamos gastando tanto pero que el dinero nunca nos alcanza, por más que nos aumenten no nos alcanza y más allá de que obviamente en varios países latinoamericanos tenemos una cuestión bastante agravada que es el tema de la inflación, sobre todo en Argentina, hay cosas que igualmente escapan a nuestro conocimiento y que por eso genera que haya como fugas de dinero en algunas áreas. Entonces, para yo poder saber cuál es mi situación financiera actual o cuál es mi situación en cuanto a finanzas personales, mejor dicho, lo primero que tengo que tener claridad es de mis ingresos y egresos. ¿Cuánto necesito mensualmente para vivir? ¿Cuánto necesito? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer dentro de este ingreso-egreso es tener un presupuesto, ¿sí? Ese presupuesto lo que nos va a permitir es cuánto necesito como mínimo. Y a mí acá, que esto es opcional, me gusta hacer también el ideal. ¿Sí? Entonces, acá con lo mínimo va a ser lo mínimo, ¿sí? Que vos llegues a cubrir todas tus necesidades, que llegues a pagar alquiler, que puedas darte algún gusto, pero limitado. Ahora, limitado como mínimo, pase. Y el ideal es el saber, no sé, que si querés hacer un viaje vas a contar con el dinero, que si querés comprar ropa o un par de zapatillas ese mes no va a influir en tu economía y demás. Bien, entonces, por un lado tengo el presupuesto como mínimo y el segundo, el ideal. De esta forma, y acá otra sugerencia que te hago es que por más que vivas en Argentina, te acostumbres a manejar la moneda dólar. ¿Por qué? Porque de esta forma vos vas a poder estandarizar cuánto necesitas mensualmente en dólares y eso va a hacer que, producto de la inflación, no varíe tanto. ¿Sí? Entonces, sugerencia para que puedas hacer esto, sé que es un poco más complejo, pero a vos lo que te va a permitir es tener más claridad. Si vos en comida, en el mes de enero, por ejemplo, gastaste 300.000 pesos en cuanto a comida, ¿sí? Mandados que hiciste en el súper, carnicería y demás, bueno, esos 300.000 pesos, si hacemos la conversión a dólar, sería un promedio de $300 mensuales en comida. Bien, obviamente que una vez que vos empezás a tener claridad, y acá mirate otros videos que tengan que ver con finanzas personales si te interesa más profundizar en el tema, pero al vos empezar a tener claridad de cuánto necesitas mínimamente, empezás a tomar decisiones más alineadas a eso que querés. ¿Por qué? Porque ya no estás en el aire, ya no es, bueno, ¿por dónde empiezo? Sino que ya sabes cuánto es lo mínimo que necesitas para poder cubrir
tus gastos mensuales. Incluso si puedes reducir esos egresos, mejor. ¿Sí? Obviamente va a depender del caso de cada uno, pero empezás a saber, a tener control de aquello que sí puedes controlar, tus ingresos y egresos. Más allá de, obviamente, que puede haber imprevistos y todo lo que quieras mensualmente, el político de turno no vas a poder influir sobre eso, solo lo puedes hacer con tu voto en caso de que hayas votado, pero lo que sí puedes hacer es tener un registro de ingresos y egresos para la hora de vos tomar decisiones, empezar a tener otra conciencia de, bueno, en función de qué tomo esas decisiones, ¿bien? Y en función de qué armo esos cambios. Entonces, una vez que ya tenemos claridad de estos ingresos, egresos, vamos a ir al punto número 2 que me interesa que entiendas, y es que tu trabajo actualmente es un medio, te lo voy a escribir más grande todavía para que esto te lo grabes, porque yo creo que es el mayor limitante que tenemos muchas veces y lo que nos hace pasarla más mal. Tu trabajo es un medio. Si vos hoy no estás trabajando en algo que te gusta, si vos hoy te das cuenta que el trabajo en el que estás no te gusta para nada, que no te gusta ir y demás, te acordás de que es un medio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ese medio, como la palabra lo dice, es un medio, no es un fin. No es que vos ahí vas a estar el resto de tu vida porque no hay otra opción, porque la situación económica, no. A menos que vos así lo creas, ¿verdad? Ahora, no es un fin. Ese trabajo en el que estás en este momento puede no gustarte, pero está siendo un medio ¿para qué? Para que vos puedas cubrir tus gastos, para que vos puedas tener la situación económica actual que tenés. Eso no quiere decir que no pueda cambiar, a menos que vos así lo creas. Ahora, lo primero que tenés que saber es que vos no podés estar estresándote diariamente por odiar tu trabajo. ¿Por qué? Porque entonces lo estarías viendo desde un fin. Generalmente cuando nos estresa mucho el lugar donde estamos, más allá de todas las problemáticas que pueda haber, es porque sentimos que tenemos, ¿no?, que aguantar, que hay que aguantar por la situación del país, que hay que aguantar porque este trabajo, que hay que... Y empiezo a creer que tengo que aguantar porque eso es un fin. Estoy acá y bueno, de acá que cambie esto, la verdad, no sé. No, es un medio. Es un medio. Significa, y esto acá es como, no puedo ponerte en palabras lo que vas a experimentar, sino más que mismo lo vivas y lo implementes vos y veas qué efectos te surgen. Pero como tal medio, y el poder saber que es un medio, que no es que vas a estar ahí para siempre, lo que te permite es recuperar tu capacidad de elección. ¿Qué significa esto? Que te acuerdes que puedes elegir. ¿Por qué esto tendría que importarte? Porque muchas veces, mismo por las deudas que tenemos, por la situación actual del país, por creencias que tenemos nosotros mismos, por, no sé, que está difícil conseguir trabajo, etcétera, empezamos a creer que no tenemos elección. Y cuando empezamos a creer que no tenemos elección es cuando nos convertimos o nos ponemos o nos sentimos rehenes de una situación que estamos atravesando. Y cuando nos sentimos rehenes, perdemos nuestra gestión. Y cuando perdemos nuestra gestión de eso, empezamos a creer que la única forma en la que esto cambie es que ocurra un milagro o que tengo que aguantar. En cambio, cuando yo soy consciente de que mi trabajo es un medio, de que puede no estar alineado a lo que yo quiero hacer, puede que me haya imaginado tal cosa y que al final no esté sucediendo, puede que no me alcance la plata a fin de mes, pero me doy cuenta que es un medio, significa que eso es mi medio actual. Puede cambiar, puedo mejorarlo, puedo ir hacia otro lado, puedo empezar a crear algo diferente, pero tengo que tener la conciencia de que puedo elegir. Que para que yo vaya a resultados diferentes, tengo que elegir cosas diferentes. Un ejemplo de esto es lo que vimos anteriormente. Si yo elijo empezar a tener gestión de mis finanzas, voy a tener más claridad a la hora de empezar un negocio, por ejemplo, a la hora de buscar otro trabajo, de cuál es lo mínimo que yo necesito para vivir, cuál es mi presupuesto ideal, de hacia dónde, qué vida quiero crear. Son preguntas que nos tenemos que hacer porque lo que nos va a permitir es tener una visión de qué espero yo de mi vida, de yo poder cambiar eso que no me gusta. Entonces, si hoy en día vos estás haciendo un trabajo que odias, que no aguantás, etcétera, recuerda que es un medio. Esto no quiere decir que vayas a ir a renunciar mañana y vayas a ir por tus sueños y demás. No estoy diciendo eso, sino que te acuerdes que esto es un medio, que no vas a estar acá siempre. ¿Y qué es lo que tenés que hacer en este trabajo en este momento? A ver, te dejo un segundito para que lo pienses.
Y ahora te lo voy a anotar acá. Incorporar. Que Soto significa incorporar, Rocío de Joannini. Incorporar significa que vos estás ahí y en ese trabajo que estás, por más que estés en relación de dependencia, todo lo que vos quieras, hay cosas que se hacen muy bien y cosas que no. Entonces, aquellas que se hacen muy bien, aprendelas, porque son cosas de negocios que están funcionando en ese rubro y demás. Y lo que está mal, registrá porque está mal. Registrá porque vos estás odiando el trabajo en el que estás, por ejemplo. Registrá. ¿Por qué? Porque eso te va a dar claridad de, a la hora de vos, por ejemplo, empezar tu propio negocio, cuáles cosas incorporaste de ese aprendizaje, ¿sí? Que a veces tiene que ver, a ver, obviamente que hay cosas que se aplican solo al rubro, pero la realidad es que, por ejemplo, la gestión y el liderazgo que tiene el jefe, ¿sí? Jefe o dueño de negocio con su equipo es fundamental, es fundamental. Y si vos sabés que ahí está viendo cuestiones que hacen ruido, genera malestar entre los empleados y demás, fíjate qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué? Porque eso te va a dar experiencia de vos como empleado. Entonces, si el día de mañana vos tenés un negocio y tenés que incorporar personas, vas a saber de qué forma gestionar. Obviamente que la práctica es el maestro, que puedes tener capacitaciones y demás, pero tenés experiencia de primera mano estando vos del otro lado. Entonces, si vos hoy en día tenés ganas de cambiar tu trabajo, de empezar a tener tu propio negocio, lo que sea, y estás odiando el lugar donde estás, registra por qué lo estás odiando. ¿Sí? ¿Qué es lo que te llevó a odiarlo? ¿Qué es lo que sentís que no va alineado con lo que vos necesitás? ¿Se están escuchando tus necesidades dentro de esa empresa, dentro de ese trabajo? Sí, no. Si se escuchan, ¿de qué forma? ¿Cómo me siento yo dentro de ese trabajo? Todo esto lo que te va a dar es aprendizaje de primera mano y lo que te va a permitir a vos es a la hora de el día de mañana, supongamos que vos tengas un negocio, vas a tener esta experiencia registrada desde este lugar, de cosas que no harías porque ya sabes cómo se siente la persona que trabajaría en tu equipo y por otro lado cosas que sí harías porque sabes que funcionan perfectamente y que son cosas a implementar. Entonces es una forma de más allá de todas las formaciones de negocios, todo lo que vos puedas capacitarte y demás, te da experiencia de primera mano. Entonces es un buen momento para incorporar. ¿Te acordás que el trabajo es un medio? Y por otro lado incorporás de todo eso hacia una lectura más objetiva de cómo funciona esta empresa, qué tan rentable es, sí, cómo está internamente, cómo es el trabajo con los empleados, cómo son las diferentes áreas. Obviamente va a depender del puesto en el que estés. Pero aún así, estés en el puesto más recóndito de todo, si estás en una relación de dependencia, tenés jefes, ¿sí? Tenés personas que toman decisiones y que impactan en vos. Entonces, observa eso, incorpora aprendizaje desde ahí. Eso te va a dar un backup que no lo va a tener nadie más que vos porque es tu propia experiencia combinada con trabajos que hayas tenido. Entonces, te doy mi ejemplo personal. Yo en un momento trabajé en muchas cosas, pero entre esas de coordinadora turística. Y trabajaba por comisión y tenía la gestión de un equipo. O sea, la gestión de un grupo de personas que yo llevaba a recorrer un parque y eran 50, 60 personas, 70 a mi cargo, que no se me tenía que perder ninguna porque si no el colectivo después no salía. Entonces, bueno, era toda una cuestión en la que mi trabajo consistía en recolectar a las personas con un colectivo por toda una ciudad, viajar a otra ciudad con ese grupo de 70 personas 3 horas, bajar al parque, recorrer todo un parque, nuevamente recolectar a todas esas personas dentro del parque, que no se me perdiera ninguna, subirlas al colectivo, viajar juntos 3 horas de vuelta, más las 6 horas que estaba en el parque, más la hora que tardaba en llegar al punto de salida y la hora que tardaba en llegar al punto de vuelta. De vuelta, sí, estaba trabajando 14 horas por día, sí, no tenía francos, no. Y son trabajos que en su momento, si vos me preguntás, no me gustaba, me súper desgastaba. Imagínate 14 horas trabajar por día, o sea, dormía de 5 a 6 horas con suerte y tenía 2 o 3 horas para comer, si es que tenía. Ahora, ¿qué me enseñó eso? Mucho liderazgo. Yo lo hice hace muchos años y cosas que aprendí en su momento me sirven para hoy. ¿Por qué? Porque en ese momento, al tener un grupo tan grande a cargo y yo no tenía
Ni siquiera había estudiado turismo, o sea, imagínense que yo estaba en Pampa y la vida era como más de coraje y aprender. Pero sí podía leer y aprendí en todo eso el dominio de grupo, que lo aprendí desde la experiencia. Después con capacitaciones que hice en negocio y demás, me enteré que eran herramientas de liderazgo que yo había desarrollado en ese momento porque necesitaba gestionar ese equipo, ese grupo de personas que eran un grupo de familias turistas que no se conocían entre sí, que se juntaban, los íbamos a recolectar con el colectivo por los hoteles, bajábamos en el parque, yo era la guía, les hacía todo, ¿ah? Volvíamos. O sea, era un trabajo que era en cantidad de horas altísimo, que me desgastaba un montón, que me cansaba, que no tenía francos y que a su vez fue la gran base de todo lo que hago hoy. Después, con el tiempo, y si les sigo un poquito más el relato, es como, bueno, yo a partir de ahí empecé a trabajar, me retiré de eso, obviamente, por una cuestión de salud, pero aprendí mucho de manejo de equipos. Entonces, después, cuando yo empecé a trabajar en gimnasios, a dar entrenamientos físicos y demás, tenía el dominio de grupo. Si venían 20 personas a entrenar conmigo y yo tenía que dar una clase grupal, venían 20 personas, venían 30 personas y yo las gestionaba bien. ¿Por qué? Porque ya había tenido la experiencia con 70. Entonces, si bien no era el mismo rubro para nada, uno era turismo y el otro entrenamiento físico, había aprendido a gestionar el grupo. Y esa experiencia me lo dio el animarme a mí a incorporar, a ver qué de eso del trabajo no me gustaba y por otro lado, qué herramientas valiosísimas estaba teniendo ahí que el día de mañana podía aplicar en otra cosa. Entonces, esto es una cuestión de perspectiva, de saber que ese trabajo era un medio, no era un fin. Yo no iba a estar ahí siempre, sí estaba cansada, sí no tenía ganas, sí había cosas que no me gustaba hacer, todo lo que vos quieras, pero yo tenía en claro que era un medio. Entonces, lo que estaba buscando ahí, que en ese momento yo lo hacía más desde esto de decir, bueno, odio esto, pero algún beneficio tengo que sacar más allá de la paga, fue saber cuáles eran mis capacidades de la mano de esto, aprender a yo gestionarme y desarrollar habilidades. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenés un medio, no es un fin el trabajo en el que estás teniendo hoy. Entonces, recolectar el aprendizaje. Y punto número 3, empezá a tener claridad o a sumergirte en tus fortalezas, que es aquello que se te da naturalmente en tus pasiones, en tus habilidades, aquello que se te da naturalmente y que para vos parece algo simple de hacer y para las otras personas implica una gran habilidad. Por ejemplo, que yo esté acá armando esta clase para vos, para mí es fácil. O sea, no es que es fácil, sino que tengo facilidad para esto. Me puedo sentar adelante de un micrófono y poder pasar en limpio las ideas que hoy tengo en mente, trasladártelas a vos e ir haciéndote un cuadro para que vos entiendas. Antes de que yo me sienta a hacer esto, me hago una guía de cuáles son los puntos que quiero tocar, de cuál es lo que me parece importante que te lleves de esta clase. Pero después, todo lo que estás viendo, yo no estoy leyendo una diapositiva y te voy leyendo los renglones. No, está todo acá. Y es la traducción de poder ir organizando mis ideas internamente y trasladártelas a vos. Esto hago en los entrenamientos que tengo de venta y negocios, esto hago en los entrenamientos mentales que tengo y también en los que son combinados. Es una habilidad mía, es mío esto, ¿sí? Es una habilidad que tengo. Ahora, yo sabía que tenía esta habilidad cuando trabajaba coordinadora de turismo. No, ni siquiera me sentía capaz de esto. Ahora, ¿qué fue lo que fui haciendo en ese momento? Recolectando, capitalizando experiencia. Capitalizando experiencia. Entonces, si volvemos al punto número 2, es esto. Recordá que no es un medio, recordá que no es un fin, que es un medio, y capitaliza tu experiencia. Empezá a darte cuenta que todo lo que estás aprendiendo ahí es backup para tu mochilita de laburos y de negocios. Entonces, en este punto número 3, ¿cuáles son esas fortalezas, pasiones, habilidades, cosas que se te dan con facilidad que quizás al resto no? Por ahí vos estás viendo esta clase y decís, ¿cómo hace esta piba para estar haciendo esto? Y para mí es algo que obviamente que hoy lo tengo entrenado, obviamente que hoy lo tengo pulido, pero fue una habilidad que tengo. Es una habilidad porque no es algo que yo me propuse hacer. El otro día hice una formación que tenía justamente que ver con todo el tema de liderazgo y demás, y que hablaba de los diferentes tonos de voz que podés usar para comunicar diferentes cosas.
Y son cosas que yo hago naturalmente y que no, ni siquiera sabía que eso tenía una metodología atrás. Fueron naciendo de mi propia experiencia. Pero entonces, ¿cómo hice? O sea, ¿soy una persona que sabe todo y todo se le da con facilidad? No. Reflexiono sobre aquello que voy viviendo y capitalizo mi experiencia. Y esto no solamente en negocios o en trabajos que hayas tenido, lo puedes hacer con toda tu vida. Con toda tu vida. Pero bueno, estamos en mentalidad de negocios, me voy a ubicar nuevamente. Este tercer punto es empezar a observar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus pasiones, habilidades, aquello que se te da con facilidad hoy día. Y podés estar pensando, no, es que yo no sé cómo, qué se me da con facilidad. Y bueno, investigá, empezá a probar, por lo menos tener claridad de qué es lo que no se te da con facilidad. O sea, no es que vas a salir de esta clase diciendo, en la vida yo sé, quiero esto, voy a hacer un negocio de tal. Ojalá, si así lo tenés, ojalá. Pero lo que me interesa a mí acá es que vos empieces a mirarte diferente, porque hasta que vos no empieces a percibirte diferente en esa gestión, no vas a poder transformar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos te crees rehén de las circunstancias, no podés tomar elecciones diferentes, porque un rehén no tiene elección. Entonces, cómo vos te estás percibiendo de tu propia vida, de la situación económica, desde qué lugar estás. Porque así como vos me puedas decir, no, pero la situación económica y no llego a fin de mes, eso lo entiendo, lo entiendo. Ahora, ¿cómo vos vas a cambiar eso? Porque lo podés cambiar. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, no es que vos mañana te vas a levantar ganando $1000. Es probable que no. Hay casos en los que sí, pero es probable que no. Ahora, ¿cuáles van a ser tus elecciones para que eso tarde o temprano suceda? ¿Querés que suceda? ¿Querés empezar a ganar mejor, empezar a tener dinero para ahorrar, para darte tus gustos? ¿Querés que pase? De verdad te pregunto, ¿eh? ¿Querés que pase? Bueno, ahora, si querés que pase, hace que pase. Empezá a vos cambiar tu mentalidad para que tu mente pueda leer de la realidad cosas diferentes y puedas vos a empezar a monetizar todas estas fortalezas, pasiones y habilidades. ¿Qué significa esto? Que vos puedas empezar a tener un negocio que esté alineado a tu potencial, que esté alineado a lo que a vos te gusta hacer, a lo que te nace hacer naturalmente. Obviamente, vuelvo a decir, esto no es de la noche a la mañana y muchas veces tu negocio mismo se va a ir transformando. Ahora, siempre que vos tengas en claro tus otros dos puntos actuales, control y gestión de tus finanzas y por otro lado, capitalizar experiencia, vas a poder ir incorporando lo que necesitas y transformándolo de la mano de tener en claro cuáles son tus pasiones, fortalezas y habilidades. Si crees que no sos bueno para nada, significa que todavía no has encontrado en qué sos bueno. O que quizás hay un alto consumo de lo externo, de lo que otros esperan de vos, y no una escucha interna de qué quiero yo para mí. Son trabajos que obviamente llevan desafíos y demás, pero que te van sacando a vos como capas, como si fueras una cebolla y te vas encontrando con tu potencial en estado puro. Y ese potencial sí lo puedes trasladar para un montón de otras cuestiones. Entonces, punto número 3, empezar a ver, tener claridad cuáles son tus fortalezas, pasiones y habilidades. Si hoy tenés en claro algunas, espectacular. Si no tenés en claro ninguna, es un buen momento para empezar a ver qué es lo que te gusta hacer. Así vos digas, sí, mira, me encanta, no sé. Yo en su momento hay una actividad que te recomiendo que hagas, que es el Ikigai. Yo dentro de todo lo que es Reset Program, hay un workshop puntual de esto, hay un libro también, pero seguramente si buscas algún resumen acá en YouTube, seguramente haya del Ikigai, que está buenísimo porque es justamente cómo enlazar tus pasiones, lo que vos te dedicas actualmente. Te va a dar mucha claridad, te recomiendo que lo hagas. Pero fuera de eso es poder empezar a tener claridad, ¿sí? De, bueno, en qué cosas son las que me gusta hacer, las que me nace hacer, en qué cosas soy bueno, en qué cosas soy bueno pero no me gustan, ¿sí? Empezar a tener como ese juego, ese abanico de posibilidades, porque eso te va a permitir empezar a tener otro concepto de vos en cuanto a lo laboral y eso te va a llevar a otro puerto. Entonces, supongamos que vos en este momento estés haciendo un trabajo que odias, que no te gusta, pero querés crear un negocio tuyo. Bueno, teniendo estos puntos en cuenta, los anteriores, estos 3 puntos, eso te va a empezar a permitir empezar a pensar ese negocio desde un lugar más amplio, desde un lugar más alineado a vos y menos
a lo que el resto espera. Y eso lo que te da es una gran claridad y claridad de qué es un negocio para vos, para qué lo querés, cuánto necesitarías que hiciera mínimamente, mensualmente, para empezar a hacerlo crecer. Entonces, a ver, tanto si hoy tenés negocio como si no, poder tener claridad de tu control de ingresos y egresos, claridad, ¿eh? Esto no es, sí, yo sé que gano tanto y que gasto tanto en el alquiler, no, una planilla, si es posible de Excel, sino un cuadernito donde vos puedas llevar un control claro y específico de tus finanzas. Punto número 2, que sepas que es un medio, que no es un fin, para que vos puedas capitalizar tu experiencia y continuar en esta mejora constante, que creo que lo hablamos en la clase pasada. Y punto número 3, empezar a tener claridad de cuáles son tus fortalezas, de cuáles son tus habilidades, tus pasiones, aquello que haces con facilidad y que quizás para el resto no es tan fácil de llevar a cabo. Todo esto, si vos hoy tenés ganas de montar un negocio alineado a esto, teniendo en claro lo anterior, es mucho más fácil que a la hora de crear un negocio puedas realmente hacerlo alineado a lo que vos querés, alineado a lo que a vos más te motiva. Y de esa forma, el sentir que está alineado a cómo vos lo querés crear te va a permitir abrir las puertas y te va a permitir realmente sentirte vos capaz de llevarlo a cabo. Obviamente que hay un montón de cuestiones de negocios y demás que tenés que ir aprendiendo, pero está esto fundamental que es empezar a pensar fuera de la caja y que es la última idea que te quiero dar antes de que antes de que termine este video. Pensar fuera de la caja. ¿Qué significa? Que empieces a pensar más allá de lo que estás acostumbrado a pensar, que empieces a tomar acciones que sean diferentes a las que estás llevando hasta ahora y que te permitan a vos empezar a cambiar tu visión de vos, tu visión de los negocios, tu visión del dinero, que te lleve cada vez más a vos. Y para poder empezar a pensar fuera de la caja, vos que estás hoy en un trabajo, estás trabajando muchas horas, que no sabes por dónde comenzar, que tenés acá los 3 pasos que vas a implementar, te voy a dar un bonus que tiene que ver puntualmente con aprovechar los tiempos muertos. Ejemplo, yo en ese momento en el que trabajaba, como te contaba, 14 horas por día, tenía algo que era tiempo muerto, ¿no? Yo viajaba 3 horas para una ciudad y volvía 3 horas todos los días, que si estás viviendo, por ejemplo, en Buenos Aires o en lugares donde vos te tenés que tomar un subte colectivo o andar en bici para, para llegar a tu lugar de destino. Tenés tiempo muerto. Tiempo muerto es ese tiempo, no sé, que estás esperando el turno del médico, la cola en el cajero, esperando la fila en el supermercado. Eso es tiempo muerto. Esos tiempos muertos pueden ser tu pepita de oro de tu día a día de hoy. En vez de estar con el celular mirando la vida de otra gente que no te interesa en lo más mínimo, sino que lo haces por costumbre, empezá a sumergirte en conocimientos, en personas, empezá a consumir contenido que tenga más que ver con que tu mente la llevemos más a un estado de ebullición, a un estado de que esté buscando otras posibilidades porque está viendo que es posible. Si yo estoy sumergido en un contexto en el que todo el mundo se queja del dinero todo el tiempo, de que nada alcanza, de que hay crisis y demás, es muy difícil que yo vea la posibilidad. Ahora, si yo, más allá de que estoy en ese contexto, empiezo en mis tiempos muertos a dedicarme tiempo a escuchar cosas diferentes, a ver betas diferentes, a estar desde otro lugar, van a empezar a surgir ideas. No quiero hacer extenso más esto. El propósito de esto es que vos tengas esos 3 puntos claros y que por otro lado puedas empezar a aprovechar estos puntos muertos y que te lleve a vos a motivarte con tu propia vida. Podés estar en un trabajo en el que hoy día no te gustan, lo odias, lo que sea, se puede cambiar. Y yo sé que vos estás pensando, bueno, pero vos me lo estás diciendo de ese lado, ¿no? Sí, yo, la verdad que hoy tengo un trabajo que amo, o sea, amo estar un lunes, hoy siendo la 1 del mediodía, sentada acá grabando este video para vos, me encanta, me encanta. ¿Es algo que me encanta? Ahora, esto se creó porque yo, cuando hace 10 años atrás que tenía ese trabajo de coso. No bajé los brazos. Y eso no significa que a vos te va a llevar 10 años. Yo hace 8 que ya me dedico a lo que amo y que mi trabajo sigue mutando y yo voy acompañando ese proceso.
pero fue de que de mis experiencias pude ir leyendo y capitalizando esa experiencia y trasladándola a lo que yo quería hacer. Entonces, hoy en día estoy acá, tengo una visión de a dónde quiero estar en un plazo de 5 años y probablemente cuando llegue eso y lo tenga, porque hace años atrás yo quería estar en el punto en el que estoy hoy, estoy disfrutando un montón esto y sigo creciendo. Y cuando esté donde quiera estar, donde quiero estar en 5 años, probablemente tenga otros proyectos, pero va de la mano de esto de ir capitalizando experiencia y de recordarte que todo es una elección constante tuya. Que si hoy las cosas, tu día a día, tu trabajo no te gusta, lo podés cambiar, pero que va de la mano de vos permitirte hacerlo. Entonces, empezá a pensar fuera de la caja, que te importe menos la crisis, y, o sea, obviamente la tenemos en cuenta, ¿no? Pero empezá a pensar fuera de la caja y empezá a encontrarte vos en todo ese proceso. Empezá a darte cuenta vos de, bueno, ¿qué quiero crear? No es que de la noche a la mañana vas a ser millonario como están vendiendo por todos lados. Es probable que no pase ahora. ¿Cómo si vas a empezar a ganar mejor teniendo más tiempo, por ejemplo? O empezando a generar un negocio que esté alineado a vos, ¿sí? A ver, obviamente que depende del punto en el que estés, es lo que se trabajaría y para eso están las sesiones personalizadas y demás. Ahora, ¿qué me interesa que te lleves? La posibilidad de saber que podés elegir diferente y que elegir diferente te va a llevar a resultados distintos. Pero tenés que atreverte vos. Que tiene que haber una convicción interna de que así como otras personas lo hicieron, vos también sos capaz de hacerlo y dejar de creer que sos rehén de todo lo que está ocurriendo hoy día. Porque no quiere decir que no vaya a impactar, pero más impacta lo que vos pensás acá adentro en función de eso. Eso es lo fundamental. Centrate en eso. No quiero hacerlo más largo. Nos vemos en el próximo episodio. Te deseo que hayas disfrutado tanto como yo ver esto hasta acá. Te leo en comentarios de qué te gustaría que fuera el próximo video. Y bueno, nos estamos viendo por acá y hablando por Instagram. Chau, chau.